Pues ahora hacemos el ejemplo. El ejemplo lo voy a hacer sobre mí. Primera, he tenido un perro llamado Jasper. Ahora hacemos lo mismo. Apuntaréis la que pensáis que es mentira. He hecho la mili. ¿Sabéis lo que es la mili? Vale. Dentro de unos años ya ni se sabrá lo que es. Pero... Y he hecho la primera comunión. ¿Cuál de estas tres cosas ni de coña ha hecho vuestro profesor de sociales, Jaime, por lo que conocéis? ¿Quiénes pensáis que he tenido un perro llamado Jasper? Que esa es mentira, que yo no he tenido un perro que se llamaba Jasper. Vaya. ¿Que ya lo contaba en clases o qué? ¿No? ¿Quién piensa que yo, que es mentira que he hecho la mili? ¿Por qué? A ver, Jaime, ¿por qué piensas que yo no he hecho la mili? No sé, porque seguro que cuando tuviste que entrar tendrías algún problema. O sea, hay veces que por llevar gafas o, no sé, por cualquier tipo de problema médico no puedes entrar. Vale, Patricia. Yo creo que porque eres muy joven, que ya... Soy muy joven y ya no había mili. Vale. Es verdad que soy joven, Patricia, claro que sí, bien dicho. Vamos, eso es la gran verdad de lo que hay aquí. Vale, y ahora lo explico, si eso es. Y he hecho la primera comunión, ¿quién piensa que esa es mentira? Muy bien. A ver, Alicia, ¿por qué piensas que es mentira que he hecho la primera comunión? Por descarte. Por descarte. Por descarte. A ver, ¿y qué? ¿Cómo has descartado? Porque tienes pinta de que te gustan los perros. ¿Vale? Y lo de la mili lo he dudado un poco. Porque tampoco tienes pinta de hacer la comunión. Tampoco. O sea, que es un poco lío, ¿eh? Lo he puesto difícil. A ver, Álvaro. Yo muchas veces has dicho que no eres religioso y que tus padres te han llevado a un colegio que no era religioso cuando eras pequeño. Y entonces por eso yo he deducido que no has hecho la primera comunión. Vale. Y a ver, Keiko. Pues yo creo que has tenido un perro que se llama Jasper, has hecho la mili porque tienes, no que diga la edad, pero son 38 años. Entonces creo que todavía no habían anulado el servicio militar. Y que no has hecho la primera comunión porque, como nos has explicado muchas veces, no eres religioso y tu familia tampoco lo ha sido, como dice Poza. Y creo que no has hecho la primera comunión. Pero mis abuelos tampoco han sido religiosos. Bueno, como me conocéis, y además yo soy profesor de Historia de Religiones, con lo cual pues me habéis obligado a posicionarme. Pues a ver, sí he tenido un perro que se llamaba Jasper, un perro de estos lanudos, me compraron un perro que se llamaba Jasper. ¿He hecho la mili? Pues en la época en la que había mili, yo tenía que haber ido a la mili. Pero no hice la mili porque yo, como sabéis, pues no estoy muy a favor de algunas cosas que hay que hacer en la mili, ¿no? O de la mili en sí. Entonces yo fui objetor. Había una posibilidad que era ser objetor de conciencia. Entonces yo objeté. ¿Y he hecho la primera comunión? Pues sí hice la primera comunión, es verdad, mis padres no son religiosos, pero sus padres sí, es decir, mis abuelos eran, sobre todo por parte de mi padre, muy religiosos. Yo tenía que ir a misa y me bautizaron y tuve que hacer la primera comunión. Entonces, bueno, pues la que es mentira es que he hecho la mili. O sea que nada, un aplauso a los que han acertado, que lo habéis hecho muy bien. He visto por ahí alguno que decía, esa, ¿no, Dani? Tú habías acertado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues nada, ahora os toca a vosotros.